Hola queridos pajarines y pajarillas del YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar por fin de la película Batman The Killing Joke, la broma asesina. Película de este año 2016, dentro de los productos animados de animación por parte de la DC Comics. Diré ya rápidamente que la película me ha gustado, es una buena película, me ha parecido buena, pero es completamente mejorable. Para mí es una película que pudo haber sido mucho mejor de lo que fue, me esperaba mucho más de lo que vi. Mi calificación para mí no es un 10, no es un 9, tal vez está ya raspando el 8, pero no, yo creo que la película se queda en un 7,5, un notable alto. Pero a la película le falta mucho para poder llegar a ser una película trascendental, como lo que fue el cómic en el que se basa. Y para poder argumentar todas mis razones, de mi opinión acerca de la cinta, tengo que hablar de ella francamente con spoilers. Así que, vamos allá. Batman fue un personaje creado en 1982. 1982, no. Fue creado allá por los años, a finales de los años 30, por Bob Kane. Y digamos, ese primer Batman, esa primera incursión de Batman allá a finales de los años 30, fue precisamente en un cómic de los primeros que sacó DC, donde se llamaba únicamente Detective Comics. Y en donde ahí se veía Batman y se veía Robin, haciendo hazaña. Después salieron los cómics de Batman solamente, en donde eran cómics de Batman y Robin. Lo único que sabíamos que tenía un trauma con sus padres. Era un personaje que, digamos, sabía muchas cosas, era muy inteligente, era un detective, investigaba muchas cosas. Con Robin hacía los casos, capturaba criminales, pero todo era demasiado de esos tiempos. Todo demasiado políticamente correcto. Tienen que pensar que en esos tiempos la gente que leía cómics no eran adultos, eran niños. Los niños leían cómics y por lo tanto no podían haber algo demasiado gráfico en un cómic. Eran bien contenidos los cómics y en aquellos tiempos los cómics eran como algo para gente friki, para gente infantil, con ese pensamiento, para niños, se hacían los cómics. Entonces los primeros cómics de Batman eran cómics sin mucha violencia y todo digamos más fragmentado. Obviamente las décadas pasan y todo cambia. Batman, esos niños que leyeron esos cómics le pasaron los cómics cuando se volvieron adultos, le pasaron sus cómics a sus descendientes, a sus hijos. Esos hijos, muchos tuvieron sueños de ser escritores y dijeron, vamos a profundizar los personajes de estos personajes, ¿verdad? Batman, Superman, profundizámoslo. Démosle otro enfoque, un enfoque adulto, un enfoque basado en nuestra forma de ser. La primera vez que yo vi algo relacionado con Batman, la primera vez que yo conocí a Batman fue gracias a esto. Esta película en VHS. No sabía que era un superhéroe, no sabía que era no sabía que era un personaje de la DC, no sabía que estaba basado en un cómic, no sabía que era oscuro, no sabía nada. Me regalaron este VHS de Batman cuando era niño. Fíjense. Y esto fue lo primero que yo vi de Batman. ¿Qué puedo decirles? Me dejó maravillado. Un personaje que para mí era diferente a todos los otros héroes que yo ya había conocido. Diferente a Spider-Man, que es de la casa Marvel. Diferente a todos porque intentaron profundizar bastante en lo que era la historia de este personaje. No era tanto salvar a las personas y combatir contra el villano,
También el villano aquí no lo pintan como el malo solamente, le dan cierta profundidad de lo que creo recordar de esta Sub-Zero, que hace tiempo que no la veo. Y bueno, después de esta primera cosa que me conseguí de Batman, cuando era niño, me consiguieron también que esto es ya de aquella serie Batman Beyond, Batman del futuro, que donde veíamos a Bruce Wayne como viejo y que le entregaba todos sus conocimientos a un joven. Y esto era lo que yo primero conocía de Batman. Esto era todo mi conocimiento de Batman. No tenía conocimiento de algo más. No sabía que habían cómics, no sabía que habían series, que estos episodios se transmitían por televisión. Yo solamente los veía. Aquí te vienen 3 episodios de Batman Beyond. Y esto era todo lo que yo veía de Batman. Hasta que me pillé esta película en DVD. Batman de Tim Burton, de 1989. Esta película, Batman de Tim Burton, fue lanzada a finales de la década de los 80. En esos tiempos, en ese lapso es el momento en donde yo digo que hubo una revolución en los cómics, en donde Batman decidieron darle otro enfoque. Y varios escritores, Frank Miller hizo un cómic que se llamó El regreso del Señor de la Noche, The Dark Knight Returns. Un cómic magistral. Alan Moore escribió Watchmen, una novela gráfica con una tonalidad adulta. Y ese mismo escritor hizo La broma asesina, The Killing Joke. Para mí, siendo una opinión personal, es probablemente una de las mejores historias de Batman jamás hechas. Porque gracias a esta historia revolucionó la industria del cómic, revolucionó el mercado. Porque gracias a esta historia uno partía de Batman de un punto muerto, de un punto muerto y te hacía reflexionar sobre los personajes en sí, sobre los clichés del género de superhéroes. Batman, este cómic simplemente es una obra maestra. Inicia con puras viñetas, sin diálogo. Pero con estas imágenes tú ves lo que está pasando, ves gente avanzando y ves simplemente algo maravilloso. Después nos pasamos a esto. He estado pensando, Batman le dice al supuesto Joker, porque no es, he estado pensando entre tú y yo, sobre quién va a matar a quién. Por tantos años enfrentándonos, que aún no tenemos decidido quién va a vencer en la batalla. Desde ese momento tú te das cuenta de que esto no es un cómic o una novela gráfica como el resto. Después nos damos cuenta de que realmente el que estaba en el Arkham Asylum no era el Joker, y el Joker había escapado. Luego nos cuentan parte del pasado del Joker, pero de un modo tan diferente, tan mágico, que pega perfecto con la historia que se está narrando. Cada pieza es fundamental, cada viñeta es parte de esta obra. Es una obra maravillosa, oscura, temible. Por ejemplo, fíjense en este momento tan mítico. Joker disparándole a Bárbara Gordon. ¡Wow! Luego, el Joker todo tiene su historia de trasfondo, cómo está narrada, cómo está contada. También en este momento vemos cómo Bárbara Gordon se pone a llorar cuando ve a Batman y le dice, lo vi a él. Wow, qué clásico. Hasta que al final, cuando Batman llega a capturarlo, el plan era del Joker era probarle a Batman de que una persona normal puede llegar a enloquecer. Eso quería hacerlo con el comisionado Gordon.
Entonces lo trauma con esas fotos de Bárbara Gordon siendo violada, siendo desnuda, también poniéndolo desnudo a él como un animal, como alguien que no tiene la razón. Pero luego después vemos cómo realmente el tipo, el señor Gordon, el comisionado Gordon, tras ver a Batman dice captúralo. Y Batman le dice entonces al Joker, tu tratamiento no ha funcionado porque él sigue estando cuerdo como lo estaba antes. Y entonces ahí inicia esa pelea. La pelea final entre Batman y el Joker. Momentos que esto es algo apasionante. Son personajes que hemos visto enfrentarlos décadas, pero nunca los has visto como se enfrentan en esta novela gráfica. Sinceramente, los diálogos que dicen, miren esta viñeta, cómo todo está planteado, cómo todo está presentado. Al final de la novela gráfica acaba como con un final súper abierto. Se supone que Batman le dice, quiero todo acabarlo de una manera buena, razonable, que sea con la ley. Pero el Joker le dice, eso no se va a poder hacer, es demasiado tarde para eso. Y le dice, le cuenta un chiste, hay dos locos que querían pasar entre medio de todo edificio. Y le dice, ¿cómo lo voy a hacer? No te preocupes, yo prendo la luz y tú vas a pasar por encima de la luz. Y entonces el otro le dice, ¿crees que soy estúpido? Tú vas a apagar la luz mientras yo vaya en medio del camino. Y entonces ahí se pone a reír el Joker y se pone a reír Batman. Y el cómic termina con Batman agarrando de los hombros al Joker mientras los dos se están riendo. Luego la lluvia va cayendo y desaparece Batman y desaparece el Joker. ¿Qué conclusión sacamos? Las conclusiones, la verdadera es, esos dos locos son Batman y el Joker. Es algo imposible de realizar, ya que cuando estemos a medio camino de la rehabilitación del Joker, el Joker va a volver a escapar. O va a volver a cometer una cagada. Y nunca va a terminar y nunca va a volver a estar sano. Por lo tanto, Batman tiene que parar de esto de una manera lógica. ¿Cuál es esa manera lógica? Matándolo. Matándolo, es la única manera lógica. Y por eso este cómic fue tan profundo en esos tiempos. La historia que planteaba. Y no solamente era la historia que planteaba, sino cómo la planteaba. El guión escrito por Alan Moore fue simplemente magnífico. Brian Boland ilustró esta novela de buena manera. Me encantan estos dibujos de Brian Boland. Y Dios mío, qué obra maestra de novela gráfica. Qué trascendental. Qué buena. Pasaron las décadas. Esta novela gráfica se consolidó. Y esta novela gráfica inspiró para que se hiciera esta película. Entre muchas otras historias de Batman, obviamente. Pero ese tono oscuro, esa profundidad, todo eso, se decidió llevar un poco inspirada a esta película de Tim Burton. Bien. El punto es de que esa historia fue envejeciendo. Bien, continuamos en el siguiente vídeo.